En la segunda parte de esta sesión vamos a dedicarnos a algunos problemas o riesgos que enfrenta la gestión ambiental por diversas características que son típicas de ella, ¿no? Una primera de estas condiciones es la necesidad de actuar en escenarios sociales complejos y con información limitada. Es decir, aunque conocemos mucho más del ambiente, conocemos mucho más sobre el comportamiento de los ecosistemas y su funcionamiento, así como el impacto de contaminantes y demás sobre la salud de las personas, siempre hay un campo de incertidumbre, ¿no? Es decir, que no podemos prever todas las consecuencias de las políticas que vayamos a diseñar precisamente por ese nivel de incertidumbre existente. Y de hecho siempre hay un campo de efectos no deseados, elementos que eventualmente no tenemos en mente al momento de pensar la política, pero que luego pues ocurren. Entonces, todo eso tiene un impacto sobre la capacidad de incidencia de la política sobre el comportamiento de las personas. Pero igual, a pesar de estas condiciones, la gestión ambiental tiene que actuar. Entonces, es una condición en el diseño. Vamos a ver que principios como, por ejemplo, el precautorio, que plantea que inclusive en una situación de incertidumbre científica, cuando está en juego un grave riesgo sobre salud humana o sobre algún otro bien valioso, debería el Estado, a pesar de esa situación de incertidumbre, tomar decisiones, ¿no? Y tomar medidas precautorias, que luego se irán corrigiendo conforme pues, la información mejore. Pero la incertidumbre en sí mismo no implica un bloqueo de la regulación, un bloqueo de la política ambiental. Entonces, esa información limitada le plantea sin duda un desafío. Otro elemento típico en las políticas en general y en la ambiental, desde luego también ocurre, es esta relación entre la ciudadanía y el Estado, ¿no? Que se plantea como un problema principal agente, ¿no? Es decir, una situación en la cual un actor, en este caso la ciudadanía, por ejemplo, depende o encarga a otro una tarea. ¿No? En este caso, esa persona que es encargada es la gente. ¿No? En este caso, la burocracia o el aparato público. ¿No? La ciudadanía le encarga al aparato público una tarea. En este caso, velar por la buena calidad ambiental. Entonces, ¿cómo logra el principal la ciudadanía garantizar de que la gente, el Estado, actúe bien? O sea, ¿cómo se da esa relación? ¿No? Y entonces ahí hay un conjunto de instrumentos que se han venido generando, planteando, desde incentivos para alinear la acción de la gente con el principal. Es decir, que le convenga a la gente hacer caso al principal. O sea, que la ciudadanía, ¿no? Pues esté tranquila porque el aparato burocrático del Estado tiene incentivos para actuar de forma pues, alineada con sus intereses. O mecanismos de vigilancia también, vigilancia, supervisión, fiscalización del actuar del Estado también contribuye a este alineamiento entre el Estado y la ciudadanía. Pero esto en el mundo real suele ser precario, es decir, la capacidad de tener incentivos o la capacidad de fiscalizar el trabajo a quien encargamos una tarea puede ser limitada, ¿no? Inclusive precaria. Esto puede pasar, por ejemplo, entre la ciudadanía y el legislativo, ¿no? O sea, entre los ciudadanos y los políticos electos, entre los ciudadanos y la burocracia del gobierno, pero también, en algún caso, entre el Congreso y el Ejecutivo, a la medida que el Ejecutivo es el implementador de decisiones del Congreso, ¿no? Pero son varios supuestos en los cuales puede presentarse esta situación, ¿no? En la cual el que manda tiene pocas herramientas para vigilar que el mandatario cumpla con su función. Otro elemento tiene que ver con el propio proceso político de toma de decisiones, es decir, el proceso de gobernanza, en muchos casos, puede llevar a que los intereses que se tomen en cuenta no sean necesariamente los que corresponden a la mayoría o al interés general de la ciudadanía, sino que atiende intereses puntuales de actores con poder que pueden influir en las decisiones. En los casos más críticos, el aparato público puede ser inclusive capturado por algunos de sus intereses, con lo cual ya
sencillamente el aparato estatal se convierte en simplemente pues una herramienta, un brazo, ¿no?, del interés privado o el grupo de interés que lo controla. Entonces, esto puede generar un montón de problemas, ¿no? De políticas incoherentes o que no están atendiendo los problemas realmente cruciales del país, ¿no? Y que más bien atienden solamente una agenda limitada. El caso puntual de la captura del regulador ambiental es un asunto, digamos, muy severo, ¿no? Porque ya implica que el regulador ambiental, la institución que se encarga de la fiscalización ambiental, de la supervisión, del otorgamiento de licencias, pues se convierte en una institución que ya no responde al interés público, sino al interés del grupo que lo ha capturado. Y eso puede verse de diversas maneras, ¿no? Hay prácticas vinculadas con tráfico de influencias o el manejo de información privilegiada que tienen esas instituciones y que pueden ser utilizadas para el interés privado que ha capturado la entidad reguladora. Entonces, una manera de blindar a las instituciones de este tipo de peligros es, por ejemplo, dándole un nivel mínimo de autonomía, ¿no? Es decir, darle cierto marco de protección para que la institución no se vea fácilmente pues, influenciada por intereses indebidos. Y eso, claro, o sea, eso se logra con varias medidas, ¿no? Por ejemplo, la autonomía se logra estableciendo una distancia entre el que nombra a los funcionarios más importantes de una entidad, ¿no? Y los que ya son nombrados, para que no tenga que continuamente esta persona dar cuenta y por tanto verse influenciada por este jefe que decide, inclusive de manera arbitraria, sobre las decisiones del regulador, o generar una excelencia técnica en la entidad para que de esa manera tenga un peso propio técnico que la hace más fuerte. La estabilidad en el cargo de algunos miembros del aparato directivo, pero también del aparato de planta, ¿no? Que es un personal estable, remuneraciones atractivas, una fuente de entrenamiento estable, ¿no? Todos esos son elementos que ayudan a que el diseño de esta institución sea más autónoma. Y desde luego, eso luego tiene que eh, concretarse en normas legales. Generalmente la Constitución ha sido un espacio en el cual se ha tenido reglas orientadas a asegurar la autonomía de instituciones. Pero nuevamente, esa autonomía no funciona si no está acompañada de un mecanismo de vigilancia, ¿no? De rendición de cuentas, de la participación de la ciudadanía en la vigilancia, de una discusión abierta sobre decisiones, ¿no? Una transparencia en las decisiones. Es decir, la sola autonomía por sí sola lo que también puede originar es un problema de una institución que al ser autónoma también tiene un margen de arbitrariedad. O sea, te defiende los intereses que están fuera, pero al crear una caja que también esté blindada, puede originar que adentro se tomen decisiones arbitrarias sin que nadie pueda influir, ¿no? Y entonces también requieres herramientas de otros actores, ciudadanos, que también tengan la capacidad de continuamente seguir, vigilar lo que ocurre dentro de la administración. Esa vendría a ser una influencia de vida, en la medida que está canalizada de una manera estructurada, orgánica, y por lo tanto contribuye a la mejor gestión de la institución, no a su captura o a su desviación. Entonces tenemos, por lo tanto, influencias indebidas, es decir, que se dan por fuera del interés público, e influencias debidas, que pueden ser inclusive intereses privados, pero que se canalizan por vías que permiten que sus puntos de vista sean contrastados con los de otros actores, y de esa manera la institución toma una mejor decisión teniendo en cuenta todas las preocupaciones sobre la mesa. Entonces, es crucial que esta transparencia, esta, esta existencia de mecanismos de supervisión sea muy sólida. Y que existan, por otro, mecanismos de control de la corrupción, control de prácticas que atenten contra el buen manejo íntegro de una institución pública. Y esto no se resuelve sencillamente creando instituciones súper autónomas, súper reguladoras, ¿no? Sino que se resuelve con mecanismos de transparencia, de vigilancia, de participación muy bien diseñados.
Y por lo tanto, una de las cosas por ejemplo, hay que mirar continuamente son los conflictos de interés, ¿no? Que es la existencia de personas en institución pública que, pues, por sus trabajos anteriores, por sus vínculos personales, pues tienen una posibilidad muy alta de usar la posición pública para favorecer esos intereses, ¿no? Porque él los ha defendido o porque sigue vinculado a ellos. Entonces también ese tema es muy importante. De hecho, hoy en día existen en el aparato público lo que se llama declaraciones juradas de intereses, que precisamente buscan hacer público, transparente, esos eventuales problemas de conflictos. Finalmente, no hay que olvidar que también sí pueden diseñarse agencias multisectoriales, es decir, agencias que se dedican a vigilar múltiples sectores, ¿no? Esto tiene una ventaja, por ejemplo, SENACE, UEFA, que es que aleja más a la entidad de sectores específicos, ¿no? Eso no pasa, por ejemplo, con la regulación de un sector, ¿no? El Ministerio de Energía y Minas, por ejemplo, ¿no? Se decía, ¿no?, que no debería ser juez y parte en algunas decisiones. Quizá eso no es el tema más problemático, ¿no? El tema más duro es que al ser una institución dedicada al tema minero, los intereses centrales apuntan a ese objetivo, ¿no? A ese objetivo de política que es la minería. Y dentro de esa lógica, el objetivo ambiental es un objetivo secundario. Entonces, las agencias sectoriales también ponen el tema ambiental en la primera línea de sus objetivos. O sea, UEFA, SENACE, ¿no?, tienen el tema ambiental como objetivo principal de su discusión. Entonces, cuando hay una situación de tensión entre ese interés ambiental y los otros intereses del país, que también son válidos, puede haber una acción mucho más equilibrada al momento de considerar estos intereses diversos. Eso reduce la captura del regulador también porque pues aleja la inclusión de sectores específicos, ¿no? Pero también hay que tener cuidado, ¿no?, de no desatender las particularidades de cada sector o cada área de la gestión que maneja este tipo de instituciones. Por eso normalmente, si ustedes ven el diseño de OEF o SENACE, hay varias como sectoristas, o sea, se crea dentro de la institución sectores especializados en determinadas áreas de la actividad económica para que de esa manera no se pierda la especialidad, que también es muy importante, es decir, que haya una actuación que atienda las preocupaciones concretas de cada una de las actividades económicas del país, ¿no? Y eso también genera la necesidad de un vínculo con esos sectores para que el trabajo de la institución sea mejor. Eh, Bien, entonces con eso culminamos esta sesión y ya nos veremos la próxima semana.